Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero muy bien. ¿Qué significa el mensaje que dio a conocer hoy Roberto Lavagna y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo claramente es demostrar que si uno se pone en una situación por afuera de la grieta, con responsabilidad, puede aportarle al país ideas que permitan salir de esta difícil situación. Lo primero que ha hecho Roberto Lavagna y su equipo, junto con el gobernador Urtubey, es ratificar que él tiene un plan de gobierno económico para la Argentina y se ha puesto a disposición, puntualmente no de... Se cortó. Ya retomamos. Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, decime, Pablo. Cuando él dice hay que llamar una mesa del diálogo y del consenso que se transforme en un Consejo Económico y Social, o cuando dice que hay que lanzar un plan alimentario y sanitario nacional acelerando los procesos de compra de bienes y medicamentos, lo dice porque somos plenamente conscientes que esta devaluación va a generar una pérdida de poder adquisitivo de más del 25% en el salario de la gente, y fundamentalmente que va a generar recesión, porque el efecto de esta devaluación lo vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos días. No es solamente el cambio de una pizarra del valor del dólar, sino que esto va a generar menos actividad económica, menos trabajo, más recesión. El sueldo claramente lo que te alcanzaba a comienzo de mes no te va a alcanzar para fin de mes, y eso va a generar problemas sociales. Claramente vamos a terminar el año con un nivel de crecimiento en la inflación interanual y en los niveles de pobreza muy preocupantes. Entonces, hay que prepararse para esta situación y además ya plantea la necesidad de ir sentándose con el Fondo Monetario Internacional para evaluar un proceso de renegociación de deuda. ¿Qué dice Lavagna? El gobierno se tiene que poner a trabajar, tiene que salir del discurso a los hechos. Hemos visto algunas medidas con satisfacción, que es lo que Lavagna propuso hace aproximadamente 20 días, como por ejemplo el 0% del IVA a los bienes de la canasta familiar, o la reducción de la alícuota de ganancias. Esa hay que serlo sincero, Guillermo. Si uno repasa la presentación del plan económico de Lavagna y Urtubey hace aproximadamente 15-20 días, vas a encontrar alguna de estas medidas. Entonces, bueno, me parece que lo que ha hecho este espacio político, es decir, es momento de trabajar por la Argentina, y nosotros creemos que esta polarización que se daba en nuestro país ya no existe porque el gobierno ha dejado de ser competitivo, y nosotros tenemos una responsabilidad de decirle que estamos preparados con equipo de gente y con ideas para aportarle a la Argentina. Pablo, ¿sirven estas medidas que acaba de anunciar el presidente Macri con respecto al tema IVA, que va a impactar en algunos productos de la canasta básica? Te lo pregunto porque, por lo que vos me decís y por lo que escuchaba de Lavagna, lo que ustedes están pidiendo es algo más urgente y en una situación mucho más grave que quizás el gobierno no la esté viendo. Mira, dos cosas. Estas medidas, claramente no había que esperar el resultado electoral del domingo para aplicarla. O sea, la realidad económica de la Argentina no se generó este domingo por el resultado de la elección. Ya viene, y nosotros lo veníamos advirtiendo. Claramente estas medidas, muchas de ellas habría que haberlas tomado antes. Hoy, algunas de ellas, como por ejemplo la modificación de la escala de ganancias, que va a ser un adicional de ingreso para algunos sectores de 2.000 pesos, o el bono adicional de un mes de 5.000 pesos, a esa medida se la va a licuar y se la va a llevar puesta la devaluación. Claro. Hay algunas medidas que son totalmente insuficientes. El 0% de IVA en la canasta familiar creo que es una medida un poquito más de fondo, que es importante. Queda pendiente claramente una salida a los créditos UVA y créditos prendarios, porque no lo resolvés transitoriamente hasta fin de año. Nosotros venimos pidiendo en el Congreso discutir una ley que genere un fondo compensador para justamente sacar del riesgo a estos créditos, cambiar los niveles de actualización, que no sea indexación libre sino por salario. Hay cosas más de fondo que se puede hacer. El problema actual es de este gobierno, que no cree tampoco en estas medidas, porque cuando nosotros aprobamos en el Congreso la ley de tarifa equitativa y justa que habíamos implementado en nuestro bloque, el presidente la vetó. Y cuando vetó esa ley, el presidente nos dijo irresponsable y populista. Y hoy, lamentablemente, 2 años después, nos damos cuenta que si esa ley se hubiese aprobado,
le hubiésemos ahorrado a muchos argentinos los problemas que han tenido con el tema de tarifa. Entonces digo, ¿por qué ahora se puede congelar 3 meses la nafta y no se podía regular el tema tarifario hace 2 años? Entonces, el gobierno, el problema es que no cree tampoco en estas medidas, por eso yo digo que son improvisadas y son, en muchos casos ya llegan tarde, lamentablemente, porque el impacto de la devaluación ha sido muy grande, ¿no? Pablo, buenas tardes. Cecilia Cárdenas lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si tendría que hablarle particularmente a los salteños, luego de lo que venimos escuchando, que ha sido el discurso de Macri, también lo que dijo Fernández y lo que dijo Labaña hoy, ¿qué mensaje tendría usted para darle a los salteños en particular, preparándonos para lo que va a ser octubre? Sacándolo un poco del contexto nacional e intentando tranquilizarlos o llevarle tal vez una luz de esperanza. Mira, es imposible hablarle a los salteños por fuera del contexto nacional, pero focalizando en lo que vos decís, reiterarle que es muy difícil que al país le vaya bien si seguimos pensando que la Argentina debe vivir permanentemente en una grieta de confrontación y en una inestabilidad. Y que seguimos insistiendo que, a nuestro entender, la personalidad de Roberto Labaña es la más adecuada para gobernar la Argentina en esta etapa de crisis, y que también nos animemos a darle al país una salida que esté por afuera de la confrontación permanente, ¿no? Y por la estabilidad. Yo creo que a mí me preocupa, además yendo al tema de Salta, que si vos lo sacás a Urtubey de la escena de la política nacional no vas a encontrar un solo dirigente que le esté hablando a las provincias, el problema de las provincias. Y por eso yo digo que esta oportunidad de Labaña Urtubey es más allá de la persona de Urtubey o del partido de Urtubey, tiene que ver con una posibilidad para los salteños y para la gente del interior, porque a mí me preocupa que no se hable de las provincias. Exactamente, a eso apuntaba con la pregunta, que cada provincia tiene una problemática en particular. La situación de Formosa no es la misma que la de Córdoba, por ejemplo. Pero hay una hoy, sí, en este día que nos une. El costo fiscal de estas medidas son 40.000 millones. Sí. No hubo una sola comunicación a los gobernadores para discutir con ellos cómo se va a cubrir el déficit que van a tener las cuentas provinciales o el faltante por la recaudación que van a dejar de percibir por estas medidas. Claro. O sea, estas medidas que afectan ganancias, IVA y demás, o sea que son recursos coparticipables. Claro. Al dejar de recaudar, las provincias, no es que el gobierno nacional se hace cargo, parte de esto la están pagando las provincias. Claro, y no todas les repercute de la misma manera. Dice Labaña, urgente, hay que convocar a los gobernadores. Claro, claro. Porque los gobernadores habían firmado un acuerdo fiscal con la nación. Exacto. Los gobernadores están obligados a tener equilibrio fiscal en sus cuentas. Exacto. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado Nacional para cubrir los recursos que las provincias van a dejar de percibir? Entonces, digo, y hoy la única propuesta realmente que se está hablando a las provincias, ¿no?, y al interior tiene que ver con esta fórmula. Yo digo que ojalá que los salteños podamos interpretar entre todos que la Argentina merece salir de estos sofocones permanentes y animarnos a reconstruirnos como país, ¿no? Exacto. Claro. La última, Pablo, ¿pensás que Macri está buscando votos o realmente le preocupa la situación? Yo creo que lamentablemente debo decirlo, pero ¿por qué? Por lo que te dije anteriormente, que yo sé que este equipo económico y Macri no cree en estas medidas, porque si no las hubiese tomado antes, y cuando nosotros propusimos algunas, entre ellas tarifa, la vetó. Por eso debo decir que es una salida pensando en las elecciones, porque si hubiesen pensado en la gente, no se hubiesen permitido ellos hacer sufrir a la gente como la están haciendo sufrir con este plan económico y con esta devaluación que está trayendo angustia a millones de familias en el país. O sea, si tengo que pensar necesariamente que toman estas medidas obligados por una mala elección y por una elección de octubre, porque si hubiesen estado convencidos en estas medidas, la hubiesen tomado mucho antes. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo.